Entonces los hoteles están sufriendo, los restaurantes están sufriendo, ¿no? Entonces hay cambio de precios relativos, pero en el agregado la actividad económica está bien. Nuevamente, vuelvo al tema, al punto anterior, yo veo esto como una cosa temporaria y creo que sería mejor para la economía tener un tipo de cambio un poco más elevado. Hablamos con Eduardo Costantini, magnate argentino detrás del broker 1618 y de la desarrolladora de real estate Consultatio. El empresario advierte sobre los peligros de la eliminación del parking para capitales extranjeros que ingresan a hacer carry trade, alertando que en el largo plazo puede generar un exceso de demanda de dólares que fuerce ajustes no deseados en el tipo de cambio. No obstante, el multimillonario argentino reconoce los logros del gobierno de Milei en materia económica, destacando la contundencia y velocidad para contener una crisis que llevaba al país al borde de una hiperinflación, logrando una drástica caída en el nivel de inflación y la reducción del gasto público. Aún así, el desarrollador de Nordelta y economista señaló que el actual esquema cambiario no permite acumular reservas y liberar absolutamente el cepo cambiario. El empresario habló de una caída del 80% en las visitas de turistas extranjeros al Malva debido al tipo de cambio, pero dijo que los empresarios están aceptando la reducción de los márgenes con buena voluntad. Esta es la visión de Eduardo Costantini sobre la Argentina. Eduardo, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina y a BloombergLinea.com. Muchísimas gracias por su tiempo y por estar acá con toda la audiencia de Bloomberg Linea. Gracias a ustedes por haberme invitado, ¿no? La primera pregunta es casi inevitable. Estamos grabando esta entrevista mientras luce probable un fallo que confirme la condena de Cristina Kirchner de la Corte. ¿Qué significaría para un empresario con su trayectoria semejante noticia casi inédita en la historia reciente de la Argentina? Creo que va a ser un hecho histórico para la política argentina, que va a tener consecuencias significativas y que va a dar lugar, va a tener su costado político netamente dentro de los partidos políticos, en la opinión pública, la reacción de la gente, ¿no es cierto?, cómo la gente va a tomar este fallo, si es un fallo justo, si es un fallo injusto. Va a ser una discusión que no se va a cerrar y hay que ver políticamente cómo se realinea el peronismo detrás de esto, ¿no? O sea, puede provocar una mayor unidad dentro del movimiento peronista, puede ser que se polarice más, bipolarice más la contienda electoral de octubre. Es algo que va a tener repercusiones significativas, ¿no? Es algo muy difícil de especular con respecto a la opinión de terceros, pero pensando en el inversor extranjero, la empresa que posiblemente esté pensando en venir a la Argentina, ¿cómo ve que puede impactar este tipo de noticia? Yo creo que para el inversor extranjero la visión de esto va a ser optimista, ¿no es cierto? Va a decir, bueno, hay una justicia que falla, que históricamente no ha llegado, por ejemplo, con el doctor Menem nunca se llegó, siempre se demoró, la justicia siempre ha sido lenta, muy permeable a lo político. Entonces, desde ese punto de vista creo que se lo va a ver como algo positivo. Luego hay que tener en cuenta la opinión y la facción peronista que dice que esto es un enjuiciamiento político, ¿no es cierto? Esa discusión no se va a llegar a dilucidar y bueno, hay que ver en definitiva la opinión pública en adelante, cómo visualiza, ¿no?, el fallo, el nivel de justicia que tiene y la percepción de la justicia en general, ¿no? En este año y medio de lo que podemos llamar la era Milei, ¿qué le viene sorprendiendo para bien y, si lo hubiera, las cosas que para mal? Bueno, para bien me ha sorprendido la contundencia y la velocidad de acción sobre los temas económicos, ¿no es cierto?, que eran los más complicados sin duda. El país, el Estado está en una situación prácticamente de quiebra, la economía al borde de una hiperinflación.
con una economía muy regulada, ¿no es cierto?, con un nivel de actividad que estaba en recesión también, compromisos que no sabían cómo se iba a pagar, gran cantidad de deudas, un ahogo financiero en el sector público. Un modelo agotado, dijo hace unos años. Claro, sí, sin duda era un modelo agotado, pero que se aceleraba a una eclosión, a una fuerte crisis, ¿no? El gobierno de Milei ha contenido esa crisis, la ha diluido, ¿no? Era una situación sumamente, como digo, dificultosa de resolver y este gobierno lo ha impedido, ¿no? Eso es claro. También es clara la reducción del gasto público, que fue muy virulenta, una caída como del 5% del producto, y también una drástica caída en el nivel de inflación, que era lo que venía escalando y nos estaba llevando al borde de la hiperinflación, ¿no es cierto? Una política monetaria, un ordenamiento del balance del Banco Central, y a su vez una política de desregulación detrás de una ideología liberal en extremo, que puede ser criticable, ¿no es cierto?, que tiene puntos débiles, pero que para este momento de la Argentina yo creo que era necesario, o sea, la gente era lo que pedía. Fue un candidato que antes de haber ganado, él dijo que lo que iba a hacer, que la economía iba a sufrir, o sea, no fue demagogo, digamos. Creo que eso la población lo tomó positivamente también y ha acompañado, en este año y medio, acompañado esta política. Y bueno, nos encontramos al punto de hoy, donde puede haber una question mark en el sector externo. Yo diría que la Argentina todavía sigue teniendo un talón de Aquiles, bueno, tiene varios, pero digo, en lo inmediato, el talón de Aquiles es el nivel de reservas, o sea, la falta de dólares, que nunca lo tuvo, ¿no?, digamos, ¿no?, con Milei, o sea, logró refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que se le otorgara, que nos otorgaran también un nuevo paquete de financiamiento. Milei también ha logrado una visibilidad en el exterior, muestra un rumbo, que también podemos discutirlo, ¿no es cierto?, las fortalezas y debilidades de ese rumbo, pero hoy la Argentina ha tomado un protagonismo, un grip, que antes no lo teníamos claramente. Entonces yo veo todos esos puntos, lo veo como una fortaleza del gobierno, ¿no?, como, y de una manera absolutamente acelerada, ¿no? Por eso digo, desde ese punto de vista ha sido sorprendente, ¿no? Después, los errores o las dudas que genera es, por el lado de la desregulación, yo creo que hay una coincidencia que el sector público está agigantado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la famosa motosierra que él tomó, ¿no es cierto?, como metáfora, ahí uno puede discutir qué organismo, o sea, con la intensidad de motosierra y en qué parte del sector público, ¿no? ¿No es cierto? O sea, como el CONICET, digamos, el INTA, ¿no es cierto? Hay varias instituciones que yo creo que Argentina tiene que preservar y cuidar, que es algo que es muy valioso para la Argentina, ¿no? Los conocimientos, ¿no?, que Argentina ha logrado, y creo que es una diferenciación de Argentina. Lo que sin duda hay que hacer es eliminar el sobregasto, ¿no? Son criterios, es un camino largo a recorrer, y creo que tal vez la posición
por lo menos del mismo presidente, es extremadamente libertaria, digamos, ¿no? Hay que discutir un rol del Estado, o sea, no es que no tenga que haber Estado, o sea, tiene que haber un Estado, hay que ver qué tamaño de Estado, qué función tiene el Estado, ¿no es cierto? Creo que es una discusión que la política debe hacer. Hay que crear institucionalidad, esa es otra crítica que yo le haría al gobierno, es la confrontación está bien porque se requiere romper estructura, modificar una cultura demagógica, histórica de Argentina. Entonces hay que dar muchas batallas, o sea, no es tan fácil lo que yo digo, pero al mismo tiempo yo creo que hay que crear como un tejido de institucionalidad, de diálogo, para que de ese diálogo surjan políticas de Estado y que no dependa del presidente que gana, ¿no? Y eso tiene que ver con el clima de polarización que estamos viendo hoy en día, ¿no es cierto? Exactamente, yo creo que la política tiene una asignatura pendiente muy grande porque nosotros vemos que no hay diálogo político, o sea, hay confrontaciones, egos, incluso dentro de los mismos partidos ha habido una rivalidad en exceso en vez de pensar en el país, ¿no es cierto? Ponerse como argentinos y que se priorice los intereses, los objetivos de la Argentina y dentro de ese contexto esté la rivalidad en las estrategias, digamos, ¿no es cierto? En la forma de hacerlo, pero tener un consenso básico, ¿no es cierto?, de qué Argentina queremos. Si queremos tener industria, qué tamaño de la industria, en qué sectores, ¿no es cierto?, qué rol deben cumplir los empresarios, los sindicatos. O sea, nos falta mucho más diálogo en nuestro país. El riesgo país está unos 200, 300 puntos por arriba del promedio de Latinoamérica. ¿Cuánto de eso cree que responde a la falta de construcción o iniciativas que hagan hacia el consenso de largo plazo y las reformas que se puedan sostener en el tiempo? ¿Y cuánto tiene que ver con la incertidumbre por las elecciones en el corto plazo? Yo creo que ambas cosas, y agregaría una tercera, ¿no? Hay multifactor, ¿no? Multicausal, ¿no? O sea, efectivamente, si la Argentina tuviera un cierto consenso de lo que dije, bueno, sería un país predecible, ¿no? Predecible a 10 años, digamos, ¿no? Si hay un cambio después de gobierno, que se corra un poco hacia un lado o hacia el otro, pero no que se destruya todo lo anterior, ¿no? O sea, que no nos movamos en forma pendular. Eso es muy importante. Digamos, uno tiene que pensar en el legado, en la continuidad de la nación. Cuando uno es presidente, es decir, bueno, yo o me voy dentro de 4 años o me voy dentro de 8, pero me voy a ir, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo construir esa continuidad institucional? Eso me parece que es fundamental. Otro tema que también es muy importante es los flujos futuros del sector externo, o sea, el inversor financiero sobre todo, o sea, ve la cantidad de deuda que vence el año que viene, en el 26, en el 27, son cantidades importantes, ¿no? Entonces quiere ver... Tener reservas por las dudas. Claro, quiere ver que el Banco Central al tipo de cambio esté acumulando reservas, ¿no? Pero acumulando reservas como resultado básicamente de las inversiones de capital, las inversiones directas que se llaman, o de las exportaciones, no solo del endeudamiento, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahora el gobierno ha comenzado a sacar con éxito, porque tiene mucha imaginación y conocimiento, bonos
y entonces está aumentando las reservas al mismo tiempo que aumenta el endeudamiento, ¿no es cierto? Yo creo que eso es una herramienta que está muy bien para este tiempo, también tiene el calendario electoral en la cabeza, entonces yo creo que vamos a transitar un periodo de calma, de estabilidad cambiaria, con miras a las elecciones de octubre, pero me parece que con este tipo de cambio, dadas las otras variables, porque el valor del dólar no depende de una única variable, depende de muchas variables, ¿no es cierto? O sea, depende, por ejemplo, no sé, del precio del petróleo, del precio de los cereales, de la cantidad de inversión directa que viene al país, del nivel de actividad. De los aranceles de Donald Trump. De los aranceles, claro, obviamente, de la inflación internacional, ¿no? La inflación de Donald Trump, digamos, ¿no? Entonces, depende de muchas variables, pero yo creo, consideradas todas esas variables, yo creo que este tipo de cambio no es el tipo de cambio que permite acumular reservas y liberar absolutamente el cepo, ¿no es cierto? Terminar de liberar el mercado cambiario, ¿no? Entonces, la esperanza que yo tengo es que tengamos un periodo intermedio de transición en la política cambiaria y luego el gobierno haga una modificación en el margen de la política cambiaria que no sería algo dramático, porque generalmente en la Argentina, cuando se produce una devaluación, después ya eso se espiraliza, aumentan los precios, aumentan los sueldos y todo se desbarranca, ¿no? Y ahí el argumento del gobierno de sumar competitividad a través de la reducción de impuestos no lo convence del todo con este tipo de cambio. Me parece genial, pero el tema es en qué porcentaje se pueden bajar los impuestos, porque del otro lado está el gasto público, digamos, ¿no? O sea, obviamente eso es la baja de impuestos, pero con superávit fiscal. Entonces, eso tiene su límite, o sea, se hace gradualmente y con la desregulación. La desregulación baja el gasto público permite bajar los impuestos, eso le da más competitividad a la economía y entonces disminuye la exigencia de una devaluación, digamos, ¿no es cierto? Permite que el peso se revalúe. Por eso digo, el tipo de cambio depende de todos esos factores. Pero obviamente se ha reducido ya el gasto público y ahora la baja del gasto público se va dando, pero en términos marginales, ¿no es cierto? No se puede bajar de un día para el otro. Y pasando un poco al plano financiero de 1618, ¿cómo interpretó la medida de esta semana de eliminación del parking para los capitales que ingresan a hacer carry trade? ¿Hay riesgos de una situación que se pueda eventualmente, si crece ese stock que está haciendo carry desde el extranjero, que pueda surgir alguna volatilidad al nivel de 2018 o estamos en otra Argentina? Estamos en otra Argentina que el 18, no cabe duda, pero nuevamente refiero al punto anterior. O sea, en el corto plazo, mediano plazo, es aceptable. En el largo plazo, con estas variables como están ahora, yo eso lo veo peligroso, digamos. ¿Por qué motivos? Y por el motivo que uno va acumulando una demanda de dólares potenciales, porque el inversor extranjero que compra un bono directamente en pesos vendiendo sus dólares, es una inversión financiera, necesita un way out, necesita una salida. Esa salida es una demanda de dólares futura, ¿no es cierto?
claramente. Bueno, puede ser que el día de mañana quiera renovar, ¿no es cierto? Puede ser que quiera renovar. En general, muchos bancos centrales fijan un término mínimo de permanencia, que pueden ser 2 años, 3 años, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera acá no hay nada dogmático, no es que una medida va a hacer caer el programa, yo no estoy diciendo nada de eso, no estoy hablando de ninguna situación dramática, solo digo que hay que hacer un fine tuning en el tiempo, que el equipo económico tiene la capacidad de hacerlo. Yo no estoy en la cabeza de ellos, pero digo, viéndolo de afuera, yo esto de acá lo veo como un periodo de transición. En realidad todo el periodo de transición, porque partimos de una situación en desequilibrio, desastrosa, y está piloteando, es un piloto de tormenta que viene solucionando problemas graves y serios con bastante éxito, diría yo, ¿no? El argumento del gobierno es que con un contexto de superávit financiero no van a necesitar subir la cantidad total de deuda, sino que van a rolear simplemente el capital. ¿Eso le resulta convincente como argumento? Lo que ocurre es que uno toma ese endeudamiento global y se tiene que fijar cuánto es el endeudamiento en dólares. Y por supuesto el perfil de la deuda en dólares. Entonces, si bien no hay aumento de ese endeudamiento, aumenta la deuda en dólares potencial. Entonces ahí eso puede producir un exceso de demanda de dólares para pagar esos bonos, porque el inversor extranjero va a querer obtener los dólares nuevamente, más los intereses, y eso, como dije anteriormente, puede forzar un aumento del dólar no deseado. O sea, lo que hay que tener en cuenta entonces es el balance de dólares, ¿no es cierto? Y entonces saco el ejemplo de Brasil, que en realidad tiene un problema de déficit fiscal, que aumenta el endeudamiento, sin embargo, tiene muy poca deuda en dólares y tiene una cantidad de reservas enormes. Entonces, el riesgo de Brasil es mucho menos, está percibido menor al riesgo argentino, claramente, digamos, si está en el mercado y puede emitir deuda al año 35, 40, 45, no sé, que es lo que decíamos en la Argentina, ¿no es cierto? Últimas par de preguntas sobre la economía en general. Una preocupación que se está mencionando últimamente entre analistas y en los medios tiene que ver con el empleo, que es otra comparación que se puede hacer, ¿no? Mencionaba 2018, los 90, ¿no? Que sí hubo un problema grave de empleo. ¿Es una situación diferente actualmente? ¿Puede haber ruido por ese lado? En este momento no, o sea, la economía está creciendo a una tasa significativa, si bien hay, está el efecto arrastre estadístico del año pasado, pero el crecimiento es cercano al 5% anual del producto. Lo que sí hay es sectores desparejos, muy desparejos, ¿no? Por ejemplo, precisamente la industria turística ha sido muy afectada. O sea, la cantidad de turistas en el país ha disminuido significativamente, pero sustancialmente, ¿no? Entonces los hoteles están sufriendo, los restaurantes están sufriendo, ¿no? Entonces hay cambio de precios relativos, pero en el agregado la actividad económica está bien. Nuevamente, vuelvo al tema, al punto anterior, yo veo esto como una cosa temporaria y creo que sería mejor para la economía tener un tipo de cambio un poco más elevado. Paso a un sector que tiene que ver con su ámbito de negocios puntualmente, que es la construcción. Desde enero del 2016, el costo de una bolsa de cemento promedio fue de entre 6 y 7 dólares y actualmente lo tenemos al dólar blue cerca de los 10 dólares. Para el economista Fernando Marul es o falta de competencia o que sobra el margen. ¿Cómo está viendo esa película de la construcción? No es
ni falta de competencia en la industria del cemento, dirá él, ¿no? No, yo creo que el costo de la construcción del dólar sobrevaluado al día de hoy ha subido, no sé, un 80%, no de 7 a 10, ha subido aún mucho más. Entonces lo que está ocurriendo en la industria de la construcción es que el mercado del nuevo está bastante lento, digamos, la demanda no acompaña al aumento de precios, del costo de la construcción, ¿no? Y la mayor actividad se está dando en el usado. De hecho, los créditos hipotecarios que han aumentado significativamente últimamente son aplicados prácticamente en su totalidad a los departamentos existentes usados, ¿no? O sea que el aumento del costo en dólares ha frenado, hasta ahora por lo menos, el nivel de nuevas construcciones. ¿Y el tema del tipo de cambio afecta, por ejemplo, obviamente al turismo, ¿no? Pero ¿lo ve en las entradas del Malva, por ejemplo? Sí, nosotros, el turismo hoy se ha reducido, por decir algo, ¿no? Un 80% los visitantes extranjeros al Malva. Sin duda, sí. Hay una diferencia enorme. También es cierto que ha habido una volatilidad en el precio del dólar también altísima. O sea, antes el dólar estaba excesivamente caro, entonces los turistas, sobre todo los turistas vecinos, los brasileños, uruguayos, etcétera, venían a Buenos Aires a hacer compras, a ir a comer, a vivir la gran oferta cultural, gastronómica que tiene Buenos Aires. Claro, la base de comparación está un poco distorsionada. Está distorsionada, pero hoy la realidad es que no es que siguen viniendo, o sea, viene un segmento muy pequeño de los turistas que pueden afrontar este costo en dólares, ¿no? Para ellos. Claro, pero volviendo a la construcción, ¿se puede acostumbrar la industria a este tipo de dólar? Si lo comparo con un país como Uruguay, donde la construcción no es que se ha desacelerado por una cuestión de competitividad del tipo de cambio, de hecho, todo el tiempo hay conversaciones sobre el atraso cambiario del peso uruguayo, y sin embargo está Cipriani construyendo una de las torres más altas del mundo, de Latinoamérica, en Punta del Este. Sí, es muy buen punto. Yo creo que aún con este nivel de dólar, la construcción se va a reanimar, digamos, porque la Argentina, en el sector elevado socioeconómico, hay una cantidad de dólares, hay mucho stock de dólar del sector privado. Entonces, ese sector va a seguir teniendo poder de compra, le va a afectar en el margen, y entonces va a seguir decidiendo, porque tiene que construir su casa por motivos personales, familiares. Eso se va a ir reacomodando, o sea que el precio de la construcción nueva, el departamento nuevo, va a ir subiendo en dólares el precio, ¿no es cierto? Ahora, el tema es toda la pirámide. O sea, la Argentina, la propiedad y la vivienda ha sido solo para un sector. Entonces, para que realmente penetre el crédito hipotecario, como es en los otros países latinoamericanos vecinos y en el resto del mundo, para que penetre en la clase media y pueda tener su vivienda, yo creo que ahí entonces falta, ¿no es cierto? Falta una recomposición salarial que se dará con el crecimiento, y eventualmente falta un tipo de cambio más apropiado, ¿no? Desde el gobierno, el argumento central es que los empresarios tienen que cambiar de chip y aceptar que los márgenes tienen que ser menores con un escenario de estabilidad cambiaria y menor inflación. ¿Cómo viene la rentabilidad de sus unidades de negocio desde el arte, real estate con Consultatio y 1618?
Me imagino que han bajado esos márgenes por la realidad de la Argentina, Claro, pero ¿está dispuesto a aceptar ese cambio que pide el gobierno? claro. Bueno, primero, en el arte no es una unidad de negocios, es una unidad, es todo lo contrario, ¿no? O sea, Malva tiene un déficit de más de 3 millones de dólares y ahora que hicimos Malva Puerto se agrega $1 millón más. Entonces, por ejemplo, en otras épocas Malva tenía un déficit de $1,5 millones. En promedio 2 millones, ahora es más de 3 millones de dólares. En el último año. Claro, sí ha crecido enormemente. Malva está dispuesto a continuar como Malva, digamos, ¿no? Los otros negocios, o sea, el negocio financiero, que es con una estructura intensa de mano de obra, que es muy buena, muy valiosa, los márgenes han bajado significativamente. Primero porque hay menor facturación en general por la menor volatilidad, comienza incipientemente a haber una diversificación y sofisticación de productos en el mercado de capitales, que eso tiene que ir creciendo, pero lleva su tiempo, y hay un fuerte aumento del costo de estructura. Entonces, hay que ver cómo mejorar el costo de estructura, la introducción de la tecnología, la introducción de la inteligencia artificial. O sea, estamos trabajando en eso, en 1618. Tenemos la paciencia, somos optimistas acerca del futuro y estamos invirtiendo en recursos humanos y precisamente en la sofisticación de los servicios financieros, ser banqueros de verdad, ¿no es cierto? No estar haciendo contado con liqui como era antes, ¿no? Y en los desarrollos inmobiliarios ocurre también lo mismo, digamos, hay un aumento del costo de estructura, hay segmentos que son menos afectados, como Nordelta, que es de un alto poder adquisitivo, entonces es más resiliente y menos elásticos a estas variaciones de precios relativos, pero en los otros proyectos las ventas van lentas, ¿no es cierto? Y nuevamente se está trabajando lo mismo en el costo de estructura, en la introducción de los avances tecnológicos, de inteligencia artificial. Y bueno, bienvenido, o sea, todo lo que sea para mejorar, bienvenido. Pero la industria de la construcción en los últimos años no es que trabajó con un margen enorme. O sea, acá, en general en la Argentina, hemos tenido variaciones cíclicas donde cuando bajaba el dólar, bueno, subían los bonos, subía la bolsa y subían las propiedades. Entonces acá estamos viviendo un fenómeno de baja del dólar en términos relativos, pero no suben las propiedades como está subiendo el costo de construcción, ¿no? ¿Y eso es cuestión de tiempo, que se acople? O sea, esto es un cambio, apunta a un cambio más estructural, ¿no es cierto? Y entonces sería una cuestión de tiempo, donde la industria, como dije anteriormente, por un lado la demanda empieza a reconocer esos valores y la industria se empieza a recomodar. Ahora, por ejemplo, nosotros hemos viajado a China y vemos que es un océano de fábricas con un nivel de precios y una capacidad técnica asombrosa. Yo creo que el centro industrial hoy del mundo es China, y en eso le doy la razón a Trump, aunque en muchas cosas no estoy de acuerdo con él. Y entonces, bueno, guarda que empieza a convenir traer insumos importados. Entonces, bueno, el gobierno va a decir, perfecto, o sea, porque también en la reforma se está a abrir la economía, pero nuevamente, o sea, con qué velocidad se abre la economía, qué industria queremos, los cambios, como decía Milei en su campaña, hay cambios inmediatos, hay cambios de 10 años, hay cambios de 20 años, ¿no? Y nosotros, bueno, bienvenidos a esos cambios. Y entre pares suyos, siendo la promesa de ir reduciendo gradualmente los impuestos, las retenciones, por ejemplo, pero los impuestos en general,
los nota predispuestos con buena voluntad para aceptar ese pedido del gobierno de ir reduciendo también los márgenes? Pero por supuesto, aparte de eso, no es voluntad del empresario. O sea, el empresario lo tiene que hacer porque la ecuación le cambia. O sea, en realidad, seamos sinceros, el empresario, si puede ganar más dinero, va a ganar más dinero. El funcionario o el empleado o el ejecutivo, si puede ganar más dinero, va a ganar más dinero. El que tiene un kiosco en la esquina va a hacer lo mismo, digamos. Eso no está mal. Lo que todos debemos desear es una estabilidad económica, una estabilidad política, y algo que no hemos mencionado es el nivel de corrupción en la Argentina, ¿no? El nivel de corrupción que hay, que es endémico. Eso también hay que hablarlo, ¿no? Y hay que reducirlo, y hay que mejorar la justicia, etcétera, etcétera. Por eso este fallo también se va a ver, ¿no? Va a ser simbólicamente también un hecho relevante, porque van a decir, bueno, acá la justicia se manifestó, ¿no es cierto?, y falló en contra de una causa de corrupción, digamos, ¿no? Eduardo, le hago las últimas dos preguntas. Hace un año le dijo a Bloomberg News en una entrevista que proyectaba invertir 1.500 millones de dólares en barrios cerrados en el sur de la Argentina, en provincia de Buenos Aires, Paraguay y Uruguay. ¿Cómo marchan esos proyectos? ¿Cuánto se invirtió en este último año? Y básicamente sí, ¿cómo marchan esos proyectos? Claro. Bueno, nosotros hemos sido bastante activos últimamente. Hemos comprado 2 propiedades en Uruguay, o sea, una es un proyecto de polo que es en Punta del Este, son 145 hectáreas, donde ahí la inversión van a ser aproximadamente unos 30, 40 millones de dólares. También hemos comprado en Montevideo, en Carrasco, 145 hectáreas, que eso va a ser en realidad una inversión de cientos de millones de dólares. Estamos en el proceso de permisos. Después acabamos de comprar un terreno en Capital, en la zona de Palermo, que esa es una inversión de aproximadamente unos 70 millones de dólares. Además, nosotros tenemos un programa de inversión fuerte en Nordelta, que estamos haciendo el centro urbano de Nordelta, que son nada menos que 400.000 metros cuadrados. Y también tenemos todo un plan de inversión en puertos, en el partido de Escobar, que ahí estamos a un 50% del desarrollo de puertos, donde ahora hay aproximadamente unas 10.000 personas, 12.000 personas viviendo, pero vamos a llegar hasta 50.000 personas. Estamos buscando tierra en la provincia de Buenos Aires, también en el sur de la provincia de Buenos Aires. Y Paraguay hemos estado viajando y viendo una tierra específica que hemos desistido de ella, ¿no? Y en el sur también estamos analizando proyectos. O sea que además hemos comprado una participación mayoritaria en la firma Argencons, que es una desarrolladora inmobiliaria que tiene 50 años, a través de la cual también vamos a desarrollar, en este caso son edificios que tienen, hay inversiones en Uruguay y en la provincia de Buenos Aires con ellos. De manera que estamos bastante activos, ¿no? A pesar de lo que dije anteriormente con los márgenes, etcétera. Nosotros vemos el futuro, vemos que va a haber un reacomodamiento de precios relativos y nos estamos posicionando, me parece, en primera línea, digamos, ¿no? El proyecto de Capital en Palermo, dijo, de 70 millones, ¿sería para una torre? ¿Qué tipo de proyecto sería? Sí, exactamente. Es un terreno que tiene 70 metros de frente por 50 metros de fondo, en Soldado de la Independencia,
atrás de la cancha de polo, un terreno muy bueno, que puede ser un edificio entre medianeras, estamos analizando, o una torre, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de 70 metros de frente, que hemos pagado por ese terreno unos 21.200.000 dólares, ¿no? Ahora sí, la última, vinculada a 1618. ¿Qué tipo de inversor es Eduardo Costantini? ¿Agresivo, conservador? ¿Y cuáles son los activos argentinos que le parecen más atractivos hoy? Bueno, hoy... Activos financieros, ¿no? Sí, hay activos financieros. Lo que es deuda está funcionando muy bien, la curva de pesos sigue comportándose bien. El bono que ha emitido el gobierno, que lo ha emitido a 100, vale 108 aproximadamente. O sea, el famoso carry trade da una tasa de interés en dólares significativa, ¿no es cierto? Yo no veo riesgo a mediano plazo, por lo que dije anteriormente. Los globales dan un buen rendimiento, ¿no? Porque estamos como en un 11% de rendimiento en dólares. Yo creo que el gobierno va a tener la habilidad para solucionar y dar continuidad al sector externo, toda esta problemática que hablamos. Yo lo veo bien, ¿no? Digamos, esta emisión de instrumentos lo hace contra deuda, pero va a aumentar las reservas. Entonces yo creo que el contexto va a ser bueno para los bonos. Y las acciones las veo moderadamente bien. Como 1618, nosotros lo que queremos es ser una empresa financiera sofisticada, con varias unidades de negocios. Está todo lo que es wealth management, personal banking, la administración de fondos, el sector de corporate, el sector institucional y el sector de clientes internacionales. Entonces tenemos una agenda bastante agresiva, pero no queremos ser la financiera más grande, el grupo financiero no bancario privado más grande, sino queremos ser el mejor, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias por su tiempo, por estar acá en la Estrategia del Día Argentina y BloombergLinea.com. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.